En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Fibromás, contenedores ecológicos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando un nuevo programa junto a ustedes, un programa especial, ya les voy a contar por qué al final, pero gracias como siempre por acompañarnos a lo largo de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y también a través de radioagricultura.cl. Muchas gracias a Ribulis, tu partner para el crecimiento, y Fibromás, contenedores de papel para la minería, nuestros auspiciadores que nos acompañan y siempre hacen posible este contacto. Vamos a entrar de lleno en materia en el programa de hoy. Tenemos ya al invitado en nuestro estudio. Les cuento que estos últimos meses ha sido de bastante movimiento en la industria minera y en la economía nacional, ustedes sabrán. Por un lado, Moody's baja la nota de riesgo para Chile. Por otro lado, la guerra comercial hace caer precipitadamente el precio del cobre a cifras que pensábamos estaban un poquito en el pasado. Y por último, Minera Escondida y Chuquicamata durante esta semana estuvieron en paro. ¿Cómo afecta todo esto a la minería? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Se lo vamos a preguntar y analizar con Manuel Viera, CEO de Metaproject y director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas, quien gentilmente nos acompaña una vez más. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya decía yo, la semana pasada la agencia Moody's rebajó la clasificatoria de riesgo para Chile, modificó la perspectiva de negativa a estable. ¿Qué significa eso? Bueno, la verdad que esto se venía a venir precisamente porque la economía chilena ha venido en un franco deterioro. Y voy a hablar primero que nada por las causas que originaron esta rebaja. Primero fue la deuda PIB. Hay que recordar de que ha subido 15 puntos en los últimos 7 años. También la excesiva dependencia del precio del cobre, que representa prácticamente, el cobre representa el 10% de nuestro PIB. Y obviamente hay una dependencia excesiva. Y también el PIB per cápita, que es lo que las distintas clasificadoras ven, que el PIB per cápita chileno alcanza $24.537 por persona, y algunos países similares a la clasificación con que estaba Chile están por sobre los 50.000. Y también hay que considerar de que la deuda, más o menos que tiene en estos momentos la deuda fiscal es del orden de 25 a 28% del PIB, y eso obviamente es una mochila demasiado grande. Eso en términos globales a Chile con esta rebaja implica de que hoy en día el dinero le va a costar más caro. En segundo lugar, también el rating indica es la capacidad que tiene cualquier país para hacer frente a sus compromisos financieros. Entonces, obviamente, al aumentar excesivamente la mochila financiera, obviamente todo el procesamiento que tenía y la capacidad que tenía el país, obviamente también sufrió este embate. Así que la verdad que es bien complicado el tema, y hay que considerar que, no sé si valga la pena indicarlo, no soy analista político, pero lo que repercutió mucho, que en el tiempo, no sé si te recuerdas tú, el tiempo en el cual el ministro de Hacienda en ese tiempo dijo que teníamos que crecer, y fue reemplazado. Ese mensaje fue lapidario para la rebaja de nuestra clasificación, lamentablemente, porque la rebaja implica de que el país tiene que tener una capacidad de ingreso, y los ingresos tienen que ver en función del cobre, y el cobre genera flujos de caja, y por lo tanto, si nuestra economía que está en función del cobre o en función de la minería, a la minería le va mal, nuestra economía obviamente se contrajo bastante en los últimos tiempos. Así que en realidad ese panorama se venía a venir, y no pensé que las 4 clasificadoras mundiales dijeran lo mismo. Ya, pero
ya vamos a ir a lo particular, a la minería, pero ¿cómo afecta toda esta situación a la economía chilena? ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué efectos vamos a ver en lo inmediato, Manuel? Bueno, primero que nada, la rebaja o la clasificación digamos, del perfil crediticio de Chile es una medida del desempeño de cualquier gobierno, desde ese punto de vista. De partida, lo que hay que considerar que hay un efecto directo respecto a que a Chile le va a costar más el dinero que va a tener que ir a buscar, digamos, afuera. Obviamente la banca nacional no tiene esas cifras para la minería. También hay un efecto indirecto, que los bancos, las instituciones financieras, las empresas que se endeudan en el extranjero les va a costar más plata. Entonces eso implica también, obviamente, la inversión que inversionistas chilenos puedan hacer en otros países, también les puede afectar. Tendremos también menos recursos, es decir, vamos a ser un país más pobre. Eso es lo que quiere decir la rebaja. Entonces, lo que significa es que, en definitiva, aumenta el riesgo país. ¿Y qué impacto tiene esto ahora sí en la industria minera? ¿De qué forma puede afectar esa área en concreto? Eso, la verdad es que te voy a comentar de que impacta directamente en las inversiones. Directamente en las inversiones. Todas estas clasificadoras, al igual que hacen una clasificación de Chile, también clasifican a todas las empresas mineras. La mejor empresa clasificada en estos momentos en Chile es la Minera Escondida. Y hay que considerar que la Minera Escondida es la empresa minera más rentable del mundo. Entonces, y representa el 5%, ya vamos a hablar de Escondida, pero te voy a comentar de que dentro de la industria minera también, todos los proyectos nuevos buscan financiamiento, y los financiamientos están obviamente en bancos extranjeros. Entonces, se le hace cuesta arriba el financiamiento de los proyectos. Y la cartera, según Cochilco, es del orden de más de 60.000 millones de dólares al 2026. Eso significa que entonces que al país le va a costar mucho más caro. En segundo lugar, muchos proyectos también que buscan financiamiento y si el financiamiento es más caro, sencillamente no van a poder acceder a esos financiamientos y por lo tanto se paralizan los proyectos. Manuel, ¿y en qué minuto llega esta decisión? Porque durante los primeros meses del año hablábamos de una posible recuperación, ¿no?, de los malos años anteriores. Y el optimismo estaba un poquito más arriba en la empresa. Entonces, ¿en qué minuto llega? La verdad que esto se venía a venir porque ya Fitch y Standard & Poor's ya lo habían clasificado bastante bajo, pero la Moody's, que es una de las más importantes, se estaba esperando. La verdad que fue en el peor momento para el actual gobierno, ¿no?, que veía que de alguna manera el país estaba creciendo, que de alguna manera el índice de confianza empresarial ha aumentado todo, y justo en este preciso momento llega esta mala noticia que nuevamente vuelven las desconfianzas. Entonces, es claro que para el común de la gente no sabe que el hecho de tener una tremenda mochila, esa mochila como deuda hay que pagarla, y implica pagarla, hay que generar ingresos. Y la única manera que podemos hacer frente a esta capacidad financiera de pagar la deuda es mayores ingresos. Y mayores ingresos significa mayor inversión. Mayor inversión, la minería en estos momentos es el motor de la economía chilena. Por lo tanto, a mí más me preocupa mucho es el hecho de que la ausencia de políticas públicas que fomente justamente el motor del desarrollo de esta economía. ¿No existen en este minuto políticas públicas? En estos momentos no veo ninguna política pública de desarrollo, de nuevos proyectos, fomento. Por ejemplo, lo he comentado aquí mismo en tu programa el año pasado, que el deflation, que es un artificio financiero que lo hizo tan bien Canadá y después lo replicó Australia. Chile lo podría perfectamente replicar, que tiene que ver con los recursos no renovables. Por ejemplo, puede ser ciertos beneficios para la exploración geológica, porque si hoy día yo empiezo a explorar, en 10 o 15 años recién tengo los beneficios. Entonces, eso yo diría que los tomadores de decisiones deben tomar en cuenta este periodo de maduración que tiene
tienen los proyectos. Ya, o sea, una industria no debería solo depender de la inversión, sino que además debería depender de la existencia de políticas públicas, que en el fondo es lo que usted menciona que en este minuto no hay. ¿Y qué otro síntoma es revelador en cuanto al minuto que estamos viviendo? Bueno, otro aspecto es la diversificación de la cartera de productos que tiene. Somos muy dependientes del precio del cobre. Yo recuerdo que, por ejemplo, el caso del litio, llevamos 50 años sin saber qué hacer con el litio. Tenemos la reserva más grande y hace 50 años que sabemos eso. Y hasta el día de hoy no sabemos, pero hoy en día nos pusimos nerviosos porque nuestros vecinos, Argentina tiene 14 proyectos de litio. Ahora el Perú encontró el yacimiento de litio más grande del mundo. Bolivia hizo un acuerdo con China, con el gobierno chino, para empezar a producir. Por lo tanto, y hace poquito nomás, en el mes de junio, llegó la noticia de que Australia nos desbancó con ser el primer productor de litio. Entonces, yo creo que también debemos diversificar nuestra cartera de productos, fierro, oro. ¿Por qué no empezar con fierro, con oro, con tierras raras? Y en fin, yo creo que Chile todavía sigue siendo un país muy rico y muy atractivo, pero con la falta de políticas públicas es imposible entonces desarrollar esta gran industria que la hemos creado todos. Estamos conversando con Manuel Viera, CEO de Metaproject y director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas. Y mencionábamos, Manuel, también por otro lado, que algo ha generado impacto mediático mayor, ha sido el brusco descenso del precio del cobre, ¿no? Principalmente debido a la llamada guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cómo se desarrolla este nuevo escenario? Bueno, tal como dicen Modi y las distintas empresas clasificadoras, el hecho de que nuestra economía sea dependiente excesivamente de los commodities, en particular el precio del cobre, esto implica de que y además la segunda gran causal es la vulnerabilidad que tiene nuestra economía con todas las cosas que pueden suceder en el exterior. Esta guerra obviamente va a impactar, pero a mi juicio no va a ser tan fuerte, porque aranceles entre que se cobren estas dos potencias gigantes, va a ser una guerra entre ellos, pero va a impactar más en las bolsas. Y porque obviamente mucha gente, cuando hay este tipo de acontecimientos internacionales, lo que hacen es invertir en commodities, invertir en oro, invertir en platino, y ahora se está invirtiendo en el Bitcoin, que son toda esta plata, digamos, digital. Y obviamente el oro va a pegar claramente yo le digo que hay que invertir en oro y en platino, y la plata también, porque obviamente África en estos momentos está vendiendo una cantidad de oro porque es un refugio a las inversiones. Yo creo que esta guerra va a repercutir, primero que nada, y creo que va a ganar desde el punto de vista, va a terminar ganando Estados Unidos, en el cual seguramente va a mejorar su balanza, que es muy desequilibrada a favor de China, en un 30%. Y todos nosotros países que tenemos una economía muy pequeña, apenas 277 mil millones de dólares, una economía muy pequeña comparado con todas las que tenemos en el mismo sector de la clasificación, seguramente vamos a empezar a preferir productos más baratos que los de Estados Unidos. Así que yo creo que eso en realidad, bueno, pero esto también va a repercutir en el precio. Eso es lo que le quiero preguntar, Manuel. A la vuelta de esta pausa que vamos a hacer, vamos a seguir conversando con Manuel Viera, CEO de Metaproject y director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas. Antes les cuento que Dino al Plástico utiliza los tambores de papel de Fibromas en minería aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y mucho más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores Fibromas. Más información en fibromas.cl. Ya volvemos, nos separamos y regresamos de inmediato. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromas con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromas. Visita fibromas.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre? Hola. Veo que siguió mi consejo, ¿eh? ¿Con qué? Con Rivulis. Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial. No le dije, si Rivulis está a la vanguardia en soluciones de riego. Rivulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rivulis, tu partner para el crecimiento. Hola amigos, les habla Eduardo Martínez y una buena noticia y una sorpresa: vuelve el Faro Empresarial en nuestro nuevo horario de 19 a 20 horas todos los días de lunes a viernes. Vamos a hablar de los temas de la empresa, de los negocios, las tendencias, la innovación, el emprendimiento, pero con sorpresa, no solo en la academia, no solo los conceptos, sino también con los actores que son aquellos que emprenden, aquellos que luchan día a día, y con nuestros acostumbrados panelistas de muy alto nivel. Los invito, como les digo, a Faro Empresarial todos los días de lunes a viernes de 19 a 20 horas en Radio Agricultura. En Agricultura es Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de vuelta aquí en Frecuencia Minera. Les cuento que la lixiviación en minería, una efectiva gestión del recurso hídrico, es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Rivulis lo sabe mejor que nadie. Rivulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromine, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado. Además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Rivulis, tu socio para el crecimiento. Bueno, estamos conversando con Manuel Viera, CEO de Metaproject y director de la Escuela de Minas de la Universidad de las Américas, sobre las implicancias, los efectos de esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y usted me decía, Manuel, que va esto más que impactar directamente en los sectores, va a impactar en las bolsas, no más que en los commodities. Entonces, ahora la pregunta es cómo una disputa de aranceles puede impactar el precio del cobre en Chile. Bueno, obviamente China hoy en día es la fábrica mundial, ¿no? Todo se fabrica prácticamente en China. Y el precio del cobre, ya usted vio que en la última semana casi es la 8ª semana de baja. Eso es como relativamente natural, porque gran parte de los compradores empiezan a buscar refugio en los metales preciosos. Y obviamente las bolsas al estar temerosas con esta guerra, precisamente se transan un poquito menos que de las distintas cantidades, y eso hace caer bastante al precio. Pero esto es momentáneo. Claramente es momentáneo, porque muy pronto esto va a llegar a un cierto equilibrio, y las dos potencias, esta guerra a nadie le conviene. Por lo tanto, creo yo de que se van a sentar a la mesa y van a terminar negociando y tomando un acuerdo. Sin embargo, yo creo que el precio ya está condenado a un cierto valor del 2018, que creo que va a andar entre los 2.95 a 2.97 dólares la libra, no más que eso. Yo soy más pesimista respecto a los expertos que hablan de 3 dólares la libra, y eso claramente impacta en nuestras arcas fiscales. Eso es cierto. Ahora, ¿de qué manera debería avanzar este tema? ¿Cómo va a seguir impactando? ¿Cómo se va a traducir? Yo creo que en estos momentos Chile debería tener una cierta estrategia, que ahora, cuando los precios están relativamente bajos, empezar a invertir en estudios de ingeniería para intentar preparar otros proyectos que definitivamente puedan ser de aquí a 3 o 5 años, puedan estar digamos entonces en un periodo de explotación. ¿Ya? Yo creo que el precio del cobre, como sabemos que en los próximos años y el subsiguiente hay un déficit de más de 400 a 600 mil toneladas de cobre, es imposible que siga bajando más. Entonces, lo que significa, y eso es cuando yo hablo de una estrategia y la falta de políticas públicas, porque implica justamente que, como ya sabemos que va a faltar cobre, claro, obviamente deberíamos estar preparados, ¿no? Exacto, prepararnos para lo que viene, porque sabemos que falta, y quién se va a comer, digamos, la guinda de la torta es Perú, pues, porque Perú en este momento está haciendo bien las cosas en cobre, y ya nos pisa los talones, digamos, ya es el tercer productor de cobre del mundo y segundo productor de cobre del mundo, y claramente de aquí al 2022 van a estar cercanos a los 4 millones de toneladas, y nosotros apenas llevamos
llevamos 12 años sin estando en los 5,6, 5,7 millones de toneladas de cobre al año. Así que eso es un tema que hay que estudiar. Manuel, en las últimas semanas, y ya volviendo aquí a Chile, hemos conocido de las huelgas de Minera Escondida y Chuquicamata, ¿no? Dos de las principales faenas mineras del país. ¿Qué opinión te vale en esta situación? Bueno, pucha, es lamentable que volvamos a repetir y sin aquilatar las lecciones aprendidas. Escondida representa el 5% de la producción mundial de cobre. No es cualquier empresa, es una empresa que Chile debería tratarla como una empresa estratégica. ¿Se acuerda que antes habían empresas estratégicas que se trataban como empresas estratégicas? Porque hay que considerar también de que impacta en el 1% del PIB de Chile, o sea, no es cualquier cosa, porque con esta huelga del 2017 de los 44 días, impactó en que nuestra economía se contrajo en 1,3%. O sea, es mucho lo que se representa. Entonces yo le voy a dar algunas cifras solamente para que fíjese que Escondida da trabajo a 2.500 trabajadores y 1.400 empresas contratistas. Y las empresas contratistas dan trabajo a 10.000 personas, o sea, estamos hablando de 12.500 personas perjudicadas, y sumado justamente a todo el encadenamiento productivo que genera en la región. Con la huelga, Escondida perdió $740 millones y además no tan solo hizo perder también una serie de posiciones a Chile. Pero es la empresa más rentable, minera más rentable del mundo, y eso hay que considerarlo. En el caso de Chuquicamata, eso es digno de otro análisis, porque Chuquicamata en el 2010 producía 528.000 toneladas, digamos, de cobre fino al año, y casi 10.700 trabajadores. Y resulta que ahora, al 2017, produce en estos momentos cerca de 330.000 toneladas de cobre fino y con 5.600 trabajadores. Imagínense que hay casi 200.000 toneladas de que Chuquicamata dejó de producir, y toda la inversión que se ha hecho, digamos, en esa división. Entonces, si nosotros sumamos Chuquicamata y Escondida, el impacto en el PIB va a ser del orden de 1,5%, dependiendo de los días de huelga que hay. Pero el problema es que esto trae desconfianza en los inversionistas, claramente, porque eso implica que el país no tiene estabilidad. Y eso a mí me preocupa notablemente, y no sé cómo llegar a un consenso, porque se supone que ambas partes deben estar en una mesa de acuerdo, y aquí todos perdemos, en una huelga todos perdemos. Manuel, pero dado lo vivido el año pasado, ¿cómo se pueden tomar las lecciones que se sacaron de esa situación tan crítica? ¿Nos sirvió de algo? ¿Aprendimos algo? Bueno, aprendimos de que Escondida es la empresa estratégica de Chile. Pero aprendimos algo en cuanto a actuar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Se podría volver a repetir una situación No se similar? aprendió nada, ni tampoco se atacó el problema. Yo en ese sentido quiero ser muy, muy claro y muy justo. No se sacaron ninguna lección aprendida. Los trabajadores, bien claro, están pidiendo bastante más demanda. Y hay que considerar también que en la medida que el precio del cobre sube, se le abren los apetitos a los distintos sindicatos, trabajadores, y eso en todas partes del mundo. Entonces, y obviamente empiezan a exigir más y más de la cuenta. Entonces, claramente, los otros sectores productivos del país ven el vaivén de millones de pesos que hay, digamos, como premio, como bono de término de huelga, etcétera, y eso tiene mucho que ver entonces con que nosotros no aprendimos nada con la huelga de las 44 días de Escondida. ¿Cómo es el futuro de estos conflictos de aquí a un corto plazo? ¿De qué forma deberían enfrentar esta situación tanto las empresas como el gobierno? Yo creo que esta vez el gobierno debe ser un actor relevante. Aunque no le compete, pero yo creo que dado el carácter de estratégico de Escondida, el gobierno debe actuar.
no puede, por efectos de todas estas malas noticias que nos están llegando, de la rebaja en el perfil crediticio, en el riesgo país, confianza empresarial, el gobierno debe hacer todo lo humanamente posible, inclusive mi buen amigo el ministro de Minería podría ser un tremendo actor ahí para tratar de evitar que la huelga ocurra. Manuel Viera, CEO de Meta Project y director de Escuelas de Minas de la Universidad de las Américas, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Frecuencia Minera, y te quiero dar las gracias en forma especial, Manuel, porque ha sido la verdad un invitado que hemos tenido en reiteradas oportunidades en nuestro programa, contando con tu gran aporte, con tu gran visión y tus estupendos comentarios, así que muchísimas gracias. Y gracias a ti por estas invitaciones, que como tú bien sabes yo soy un amante de la minería. Bueno, espero que nos volvamos a ver, porque te quiero contar a ti y a ustedes en forma especial que hemos cumplido un ciclo como programa. Este es un programa especial, les decía al comienzo, y dada una situación de planificación, Frecuencia Minera llega a su fin. Quién sabe si en un tiempo más podemos volver a encontrarnos. Por mi parte y en lo profesional, seguiré junto a ustedes aquí en el Agro, por cierto, a través de Radio Agricultura. Muchísimas gracias a todos quienes nos han acompañado, quienes nos siguieron durante tantos años aquí en Frecuencia Minera, y por cierto también saludar a nuestros auspiciadores Ribulis, tu partner para el crecimiento, y Fibromás, contenedores de papel para la minería. Muchas gracias, hasta siempre. En agricultura, Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, y Fibromás, contenedores ecológicos. Presentaron Frecuencia Minera, con la periodista Verónica Díaz, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Producción, Doris Mora. Dirección, Sebastián Uriarte.